Contrato celebrado entre la maestra normal Isabel B. Coolidge y el ministro plenipotenciario de la República Argentina, Dr. Manuel R. García. Nueva York, marzo 19 de 1877. Por medio del presente queda convenido y contratado entre el Ministerio de la República Argentina, en representación del Ministerio de Instrucción Pública de la misma, e Isabel B. Coolidge, conviene en entrar al servicio como maestra de la Escuela Normal para que sea designada por el Ministerio de Instrucción Pública por el período de 3 años a contar desde la fecha de su embarque en Nueva York. El sueldo será de 200 pesos fuertes anuales, en oro o su equivalente en cantidades de a 100 pesos fuertes. La suma de 300 pesos fuertes en oro le será abonado en Nueva York para cubrir los gastos del pasaje desde Estados Unidos hasta Buenos Aires. El gasto del viaje desde Buenos Aires hasta el pueblo o ciudad del interior donde esté situada la escuela será abonado por el Ministerio de Instrucción Pública cuando este contrato esté terminado, ya sea por expiración del mismo o mutuo convenio, o por causa suficientemente legal, del Ministerio de Instrucción Pública, quien pagará a la referida Isabel Coolidge una suma igual al costo de un pasaje de primera clase de vuelta a Nueva York. Isabel formó parte del grupo de maestras traídas desde Norteamérica por el Estado Nacional Argentino, con la finalidad de implementar la Ley 1420 que establecía la educación obligatoria, laica, gradual y sistemática. Traer este grupo de maestras formadas tenía como finalidad no solo educar a los niños y niñas de la República, sino también a la nueva masa docente que se pondría al hombro el trabajo del rol docente. Ahora bien, así como escuchamos en el contrato, Isabel lo firma con el cónsul argentino con la finalidad de venir a dar clases al departamento de aplicación de la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, ya sus primeras experiencias estuvieron marcadas por la complejidad, porque más que dar clases allí, tuvo que ejercer como directora de la primera escuela normal de la provincia de Santa Fe, que no fue más que la primera escuela normal de Rosario. La escuela normal número 1 funcionó, en primer lugar, como un anexo del nacional número 1. Isabel fue parte de esas maestras que materializaron la educación elemental en nuestro país, concibiéndose a la función docente como una extensión del rol doméstico. En este sentido, se concebía que como las docentes y las mujeres eran encargadas o tenían la función natural de parir, de criar a sus hijos e hijas y llevar adelante las tareas domésticas, también tenían que innatamente educar. Por otro lado, las escuelas normales posibilitaron que las mujeres estudiaran en un momento de la historia en que se las ubicaba fundamentalmente en el ámbito de lo privado, en el ámbito del hogar. Muchos fueron los debates que gravitaron en torno a que si era pertinente o no que las mujeres se encargaran de la educación, hasta que finalmente primó la idea de que sí, de que eran y que iban a ser las encargadas de llevar adelante la función docente. Ellas fueron las que, de una forma u otra, constituyeron el sistema educativo poniendo el cuerpo en sus aulas. Bajo el genérico maestros, fueron fundamentalmente las mujeres quienes, a través de sus conocimientos, de sus saberes, de su práctica, educaron a los niños y niñas. Políticos y pedagogos concebían que era natural que ellas se encargaran de esta función por la extensión y este vínculo que sosteníamos en torno al rol doméstico. Ahora bien, esta función les posibilitó a ellas adquirir un salario, obtener reconocimiento social, obtener ascenso social, construir vínculos y lazos afectivos con otros y otras. Es por esto que consideramos que en parte puede constituirse una salida al espacio de lo público y una proyección hacia otras actividades que salían del espacio del hogar. Justamente al concebirse la docencia como una extensión de la función materna, tuvo determinadas consecuencias en cuanto al reconocimiento de esa función. Es decir, las maestras, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y Isabel en particular, tenían un reconocimiento más bien de índole sociocultural y no tanto económico. Extremo, señor Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Dr. Don Miguel Goyena.
Cuando en febrero pasado fui nombrada como directora de la escuela normal anexa al Colegio Nacional de esta ciudad, hice los gastos de viaje de mi cuenta y en oportunidad reclamé su importe de ese ministerio, sin que hasta la fecha se me hayan abonado, lo que ruego a vuestra excelencia se sirva a ordenar. Además, con fecha 10 de julio, la aduana de esta ciudad suspendió mi sueldo por haber sido nombrada otra persona que me sustituyera durante una licencia pedida por enfermedad. Lo que anticipo al señor ministro, pues teniendo contacto y encontrándome de nuevo en el cumplimiento de mi cargo, necesito me sean pagados dichos sueldos para cubrir mis necesidades. Saludo con todo respeto al señor ministro Isabel Boyer-Colich. Recuperamos a Isabel en el Día del Maestro y de la Maestra porque sus huellas nos permiten percibir cómo las maestras de la bisagra del siglo XIX y XX no solo o no siempre encajaban con el estereotipo de la maestra como segunda madre, sino que fueron mujeres que se agenciaron, que fueron conscientes de sus derechos, que reclamaron por sus salarios, que hicieron que reconozcan sus licencias y demás. Y en este caso particular, el de Isabel, es un caso aislado, individual, pero vamos a ver que con el paso del tiempo, las maestras y los maestros se organizaron en gremios hasta finalmente, en la provincia de Santa Fe, poder llevar a cabo la primera huelga docente en 1921. El 15 de mayo de 1921 tuvo lugar la primera huelga docente en la provincia de Santa Fe. Trabajadores y trabajadoras de la educación por aquel entonces se reunieron en un movimiento masivo en lucha de sus derechos laborales, fundamentalmente porque llevaban 14 meses de reclamo, en encontrarse adeudados sus sueldos y luchaban por una ley de escalafón y de presupuesto educativo. Este grupo de docentes estuvo acompañado por muchas asociaciones civiles y organizaciones sociales de la provincia, en tanto el estudiantado en general como gremios y sindicatos, tal el caso de los municipales. En ese grupo de docentes en lucha y en este plan de acción que llevaron adelante, podemos encontrarnos con un gran número de mujeres y de maestras, quienes 7 años después y en 1928 fundaron lo que conocemos como la Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe. En la actualidad, la docencia sigue siendo preponderantemente femenina. Si vamos a las estadísticas, en nivel inicial, el 99% son maestras. En primaria, el 90% de los cargos también pertenecen a mujeres y en nivel medio, de 3 docentes, 2 son profesoras. Justamente por tratarse de una profesión y un trabajo preferentemente femenino, se ve atravesada por múltiples jornadas. Es decir, por un lado, las maestras tienen que llevar a cabo el rol docente propiamente dicha en el aula, pero también tienen que desarrollar lo que culturalmente se entiende como propio de su género, que son las tareas domésticas. Y sumado a esto también el trabajo realizado en sus casas vinculados con la planificación, las evaluaciones, las planificaciones del aula. Por esto, desde los estudios de género se habla de una múltiple jornada, ¿no? Dándole un tono sumamente complejo al trabajo de las maestras. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que las mujeres son las que fundamentalmente se encargan del trabajo doméstico y de cuidados. En este sentido, las trabajadoras de la educación, en el contexto de la pandemia y fundamentalmente durante el año 2020, llevaron a cabo su trabajo docente al interior de los hogares en una superposición de espacios con el trabajo doméstico y de cuidados. Según datos oficiales, 9 de cada 10 docentes sostienen que esta convivencia entre el trabajo docente y el trabajo doméstico y de cuidado es conflictivo. Por este motivo, consideramos que es fundamental pensarlo y ponerlo de manifiesto, porque todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado llevado a cabo por las mujeres forman parte de uno de los nudos fundamentales de las desigualdades de género. Durante el año 2020, las trabajadoras de la educación mostraron, una vez más, el enorme compromiso que tienen con la educación pública y de calidad. De un momento para el otro, crearon aulas virtuales, elaboraron materiales para enviar a sus estudiantes, sostuvieron el vínculo y la continuidad pedagógica de manera virtual con todos los chicos y chicas de las instituciones educativas.
Por otro lado, muchas de ellas llevaron a cabo tareas esenciales. Esto es, armaron bolsones, se encargaron de repartir los bolsones semanalmente o quincenalmente y a su vez crearon materiales para que los estudiantes y las estudiantes puedan llevárselos a sus casas cuando retiraban los bolsones. La pandemia puso de manifiesto la enorme desigualdad social y educativa que existe en la sociedad. Y es por esto que nos parece que es fundamental ponerlo de manifiesto y repensarlo para que poco a poco podamos seguir modificando algunas situaciones que se encuentran naturalizadas. Viene ahora una carta postal, un relato a cargo de una propuesta en formato libro-álbum repleto de historias narradas por docentes de la provincia de Santa Fe que fueron reunidas en los finales del año 2020 para reflexionar sobre hacer escuela en un tiempo particular y para dejar constancia escrita en clave documental, poética, filosófica, ideológica y política. Este intercambio da cuerpo a una bitácora que invitamos a recorrer y defiende la escuela pública, aquella que resiste, la que sueña con emancipar y entiende que educar es crear acontecimientos. La nota que leemos es de Carmina Shapiro y se titula Una como la de Beto. Sería una poesía como la de Bertolt Brecht, dialogada a modo de preguntas de un obrero que lee. Y dice: no todos entran. ¿Quién queda fuera? Los chicos no aprenden. ¿Qué se oculta? Es tedioso, es muy difícil. ¿Por qué no de otra manera? Prohibido tomarse licencia. ¿Qué se detuvo? Se cerró el foro. ¿Dónde están los otros? Cada uno administra su propio tiempo. ¿Y con la hora de quién? Aprendizaje ubicuo. ¿Cómo se sale de un aula sin paredes? En este recorrido que hicimos breve, histórico y en ese juego entre pasado y presente, intentamos dar relevancia al compromiso de los y las docentes con la educación pública en nuestro país y en particular en nuestra provincia. A su vez, intentamos valorizar el trabajo llevado a cabo por las maestras y los maestros en el contexto de la pandemia. Muchas gracias a todos y todas, y en especial a la Escuela Atahualpa Yupanqui 1347 por brindarnos su espacio y recibirnos tan agradablemente.